arrancar con las sesiones. Buenos días, magistradas, magistrados. Damos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión administrativa de resolución privada convocada para el día de hoy, siendo las 11:07, con lo que para el desahogo del primer punto del orden del día establecido en la convocatoria presentada a cada una de las magistraturas, le solicito a la Secretaría General de este tribunal tenga bien tomar lista de asistencia y en su caso declarar la existencia de quórum legal. Buenos días. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Carolina Chávez Rangel. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Presente. Magistrada Ida Insunza Cázares. Presente. Magistrado Luis Alfredo Santana Barraza. Buenos días, presente. Gracias. Hago constar, magistrada presidenta, que además de usted se encuentran presentes 3 magistraturas, por lo que certifico que existe quórum legal para iniciar la sesión de conformidad con los artículos 27 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa y 7 del Reglamento Interior de este tribunal. Y habiéndose certificado la existencia de quórum legal para sesionar, se declara instalada la sesión y le solicito, Secretaria General, proceda a dar cuenta del asunto que se analizará y resolverá en la sesión de hoy, por favor. Con permiso de la presidencia. Se da cuenta con un acuerdo administrativo relativo a la aprobación del presupuesto de proyecto de presupuesto operativo anual del ejercicio 2025 que se detalla en la convocatoria correspondiente. Continuando con el tercer punto del orden del día relativo al análisis y discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del acuerdo administrativo relativo a la aprobación de la propuesta del proyecto de presupuesto operativo anual del ejercicio 2025 para este Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, el cual fue hecho del conocimiento de las magistraturas, adaptándose a la convocatoria correspondiente que nos ocupa con sus respectivos anexos, por lo que sí se deja a consideración de las magistraturas si alguien desea participar pronunciándose sobre el mismo. Solicito el uso de la voz. Por favor, magistrada. Disculpe, solicito el uso de la voz, presidenta. Sí, adelante, por favor. Gracias. En mi intervención trataré de ser lo más objetiva posible, apelando en todo momento a la buena fe. Todo lo que venga a mejorar el funcionamiento de nuestra institución, sea en el plano de un nuevo arrendamiento para las oficinas de este tribunal, adquisición de muebles, incrementos en percepciones o mejoras, siendo estas justificadas y razonables y ajustadas a los principios que impone el gasto público, como el de prioridad, racionalidad, estaré en pro de ello. Y reitero, estaré en pro de ello. No se trata de estar por sistema en contra de todo y a favor de nada. Algunos de los rubros en los que se proponen cambios que detallaré en lo sucesivo. Y ya lo señalé en la cuestión previa de hace unos días. En principio, me manifesté, hice una propuesta de que advierto incrementos solo para secretarios de estudios cuenta. Mi propuesta fue que al menos se considerara todo el personal del tribunal con el incremento inflacionario. Solo los secretarios de estudio de cuenta se observa incremento. También advierto mejoras en el salario de magistraturas, que si bien se maneja como regularización,
eso impacta en el ingreso y en prestaciones que van a incrementarse tal como el aguinaldo. Por eso el proyecto propone, advierto, solo mejoras en incrementos para magistraturas y secretario de estudio cuenta. Tal como lo señalé hace unos días, mi propuesta es que haya un incremento generalizado para todo el personal del tribunal. Se propone esa regularización administrativa que implica una carga, como sabemos, tributaria, una carga en todos los sentidos para el tribunal, que calculo, ese cálculo lo hice, debe andar entre los 9 millones de pesos. ¿Por qué? Porque son la carga tributaria e impacta en el sueldo y por lo tanto en los ingresos de la magistratura. Espero que, pero como lo señalé al principio, parto de la buena fe y si presidencia de este tribunal propone ello, le doy mi voto de buena fe a presidencia, porque presidencia de este tribunal es la responsable en términos de ley de administrar y ejecutar los recursos del tribunal. Si presidencia considera y valoró los aspectos económicos y de toda índole para presentar estas propuestas, por ejemplo, que actualmente el gasto de este tribunal en arrendamiento de todas sus oficinas y el de estacionamiento asciende a 1.600.000 pesos aproximadamente. Y en la propuesta, ella propone un monto de 4.600.000 pesos de arrendamiento. Le doy mi voto de confianza a la presidencia. Como lo dije en la previa, pregunté el sustento de ese monto de 4.600.000 pesos para arrendamiento. Se me respondió que era un estimado de un comparativo. No se me remitió, no obstante, ninguna documentación alguna. Pero si presidencia de este tribunal lo propone, de buena fe, no tengo los elementos para dudarlo de que es en beneficio de este tribunal. Y creo que tenemos claro, seguramente cuando se remite esta propuesta, como lo señalé, se han valorado exhaustivamente que se atiende a todos los principios del gasto público. Por otra parte, en otro orden de ideas, quiero mencionar, quiero más que mencionar, quiero significar que hoy se adjunta, se somete a mi votación lo que es la propuesta de proyecto de presupuesto en 2 hojitas. Perdón, uso el término que reiteradamente se manejó en las sesiones de 2021, 2022, 2023, en las que esta servidora en su carácter de presidenta puso a consideración de este pleno ese anteproyecto de presupuesto que reiteradamente 2021, año electoral, 2022, 2023, que reiteradamente sostuve que era el que proporcionaba Secretaría de Hacienda para cubrir este rubro. Hoy advierto que ese mismo formato se remite. Y voy a leer, si me permiten, iba a leer citas textuales de las versiones estenográficas donde reiteradamente se refería por voces críticas y que votaron en contra de ese presupuesto, que eran unas simples hojitas. Están aquí las actas de sesiones. Sabemos que se señaló en cada una de esas sesiones sobre esas hojitas. Pero ahorita en este momento
Solo quiero significar, compañeras magistradas y compañeros magistrados, usando esos términos con los que se refirieron reiteradamente 2021, proceso electoral, a las propuestas que la voz hacía como proyecto de presupuesto, quiero, discúlpeme que lo reitero, quiero significar que esa hojita suelta e informal que se me señalaba, que ahora en la que se contenían conceptos y montos, es la misma, es exactamente la misma que hoy se me pone a consideración para su votación, misma que establece, como lo sabemos, conceptos y montos. Es la misma que yo presentaba cuando ejercí la presidencia en 2021, 2022 y 2023. Y fue muy dura y fuertemente criticada, de manera reiterada, sesión tras sesión. Pero a hoy que se vuelve a utilizar y se me manda para su votación y refleja que así se maneja esto. No pongo mácula, compañeras magistradas y magistrados, a esa mencionada hojita y opto por revisarla antes de cuestionar la ultranza. Así que pongo sobre la mesa lo que solicité en la previa, las valoraciones sobre el incremento, un incremento inflacionario para todo el personal del tribunal. Y en los demás rubros, como ya la señalé, si presidencia de este tribunal pone a consideración esos rubros que he mencionado y este incremento, si me voy al gasto operativo, es de un 7.34 respecto al año que corre 2024 y que hay proceso electoral, y que sumando el proyecto ejecutivo sería un incremento de un 20.77% respecto a 2024, que es año electoral. Si presidencia lo propone, le doy mi voto de confianza. Yo no tengo elementos para oponerme ni en cuanto a esa propuesta de incremento de arrendamiento en un 300%. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por su voto de confianza. Me parece que hay algunas conjeturas que son imprecisas y pues entiendo que luego la información es muy técnica, numérica, y uno se pudiera confundir, ¿no? Como ustedes saben, el presupuesto que pedimos el año pasado no se aprobó en sus términos, hubo una reducción. Entonces, se está pidiendo para programa operativo lo mismo, más el incremento inflacionario, pero les reitero lo que les decía en la sesión previa. En los últimos años que hemos estado aprobando presupuestos, esta integración, hemos puesto sobre la mesa regularizar el ingreso mensual de las magistraturas. No comparto lo que se acaba de señalar de que vayamos a aumentar el sueldo de las magistraturas. Me parece desafortunado, incluso creo que, bueno, lo cierto es que no es un aumento de las magistraturas. Reiteradamente se ha estado pagando sin regularizarse. Entonces, el sustento de este proyecto de presupuesto que estoy poniendo a su consideración tiene tres objetivos. Uno, regularizar el capítulo 1000. No está regularizado. Para mi sorpresa, apenas ahora que revisábamos el presupuesto, advertía que ni siquiera estaba esa que yo les decía, tercer quincena que percibimos las magistraturas. Las magistraturas recibimos, nadie más del personal recibe ese pago que nosotros recibimos. Entonces hay dos caminos, o se quita la gratificación y nos quedamos con las quincenas como las tenemos, y entonces van a decir que es una disminución. Entonces, o hablar de un aumento a las magistraturas me da la pauta a mí para pensar que nuestra nómina nada más son las 2 quincenas y puedo borrar la gratificación. De nada.
y no tenemos ningún derecho adquirido. Esa es una opción. Y entonces sí, dejamos de hablar los integrantes como un aumento. ¿Lo pongo a su consideración? Por favor, magistrada Verónica. Gracias, presidenta. En principio, preciso por qué considero un aumento el tema de lo de las magistraturas, porque porque impacta, magistrada, por supuesto, en la conversión a salarios mínimos de esos apoyos extraordinarios que son legales y que la mayoría de los entes lo reciben. Pero al impactarlo a su sueldo, claro que aumentan ciertas percepciones, como aguinaldo, vacaciones y primas, porque si lo impacta en el sueldo. Ese es un punto. Y en lo que respecta a que si lo retiro o no, soy muy respetuosa, magistrada, como lo inicié en mi intervención. Usted hace esta propuesta de hacerlo así. Yo seguiré siendo respetuosa. La propuesta que haga presidencia, quien es que administra y ejecuta, tiene las relaciones, representa el órgano para interactuar con las autoridades, tanto de Hacienda como el Congreso del Estado, en su caso, para aprobarse este presupuesto. Yo quedo atenta a lo que presidencia resuelva. Sería cuanto de mi parte. Gracias. Someto a consideración entonces dejar sin la gratificación el presupuesto para que no se hable de que es un aumento. Solicito el uso de la voz, presidenta. Creo que no meter a votación así sin que se vea reflejado en el anteproyecto que presenta. Le pediría a usted, si esa es su propuesta, que se suspenda esta reunión y nos haga llegar cómo quedaría la propuesta de anteproyecto en su caso. No se puede votar porque un peso impacta en todo el presupuesto, lo puede descuadrar, hablando en términos financieros. Yo quedaría atenta a la propuesta que usted haga, presidenta. Máxime, cuando sabemos es competencia de usted generar esta propuesta. Yo quedaría atenta a la expectativa de saber con claridad qué estaría votando. Yo ahorita tengo lo que yo estoy lista para votar, es lo que usted circuló con la convocatoria a esta sesión. Sería cuanto de mi parte. Sí, bueno, tomamos nota que tenemos una magistratura disidente que denomina aumento a las magistraturas, algo que es insisto, es una regularización presupuestal del capítulo 1000 que no se ha hecho en años previos, ¿no? Y no nada más no se ha hecho, sino que el tabulador ni siquiera reflejaba esa tercer quincena. Y eso es lo que a mí me pareció más alarmante. Sobre todo, más allá de los cuestiones de las magistraturas, también tiene que ver con los bonos que se han estado proporcionando en años pasados, no electorales y electorales. Continuando con la exposición del proyecto, al no advertir otra magistratura disidente respecto a este tema, ha agotado el tema de la regularización presupuestal de servicios personales. Paso al siguiente punto, que es el gasto operativo responsable. Y estoy en el uso de la voz, si me permite, por favor. El segundo punto de gasto operativo responsable, efectivamente coincidiendo con los puntos que expone la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, desde luego que estamos en el mismo tenor de respetar los principios que rigen la disciplina financiera, y desde luego que en ese tenor está siendo hecha la propuesta, ¿no? El tercer punto que considero más delicado y más importante es poder contar con instalaciones con mejores condiciones de seguridad. Y por seguridad me refiero no nada más a lo que acaba de pasar, que sí ha sido tortuoso, porque no tenemos la certeza. Me explicaba justo en la mañana el ingeniero eléctrico que estaba en el tribunal revisando ahora la baja,
Pues que efectivamente estamos en un edificio que tiene más de 20 años y que el cableado original correspondía a un cierto número de trabajadores, a una estructura diferente en el inmueble ciertamente no es una responsabilidad que pueda atribuirse a una gestión en particular, sino que la misma institución ya tiene 20 años en el mismo edificio y va sufriendo modificaciones y estas modificaciones naturalmente no hemos previsto en los proyectos de presupuesto un recableado, ¿no? Total por áreas y eso, en primer término, lo que tendremos en los siguientes días es por lo menos un dictamen de cómo está la circunstancia en este particular. Por eso, que ahí eso me lleva a otro señalamiento que me parece que no es impreciso y no comparto. Se habla de comparar el 1.600.000 que se refiere con 4 millones de pesos. Eso no es así, ¿no? No es así porque como pueden ver en sus anexos, una cosa es el monto del programa operativo, que si se fijan es incluso menor al que mandamos el año pasado, porque precisamente estamos topados con lo que realmente nos autorizaron. Entonces, el monto que estamos solicitando es menor al que solicitamos el año pasado, porque el año pasado fue 50 y fracción y ahora es 49 para el programa operativo. Y por otra parte está el programa estratégico, que es este que mencionan de 4 millones de renta y tal, ¿no? Lo que pasa es que dan 4 millones y suman lo del programa operativo con el monto de dignificación institucional y poder trabajar en condiciones seguras. Esos son los 3 puntos de la programación del presupuesto sometido a consideración. Si alguien más desea intervenir, adelante, por favor, magistrada Verónica Elizabeth González. Brevemente, Presidenta, solo retomar un punto anterior, dado que omitió darme el uso de la voz. Nunca las magistraturas hemos recibido una tercera quincena. Esa es una prestación que se tiene. Cuando yo asumí presidencia 2021, todas las magistraturas ya la veníamos recibiendo, incluida usted. Por eso me sorprende que hasta hoy hable de una tercera quincena. No es quincena. Son conceptos, gratificaciones por trabajos extraordinarios, permitidos y legales. No lo veo como una, hablando precisamente, no es quincena. Y en cuanto al arrendamiento del edificio, sí, es un hecho notorio que el edificio tiene su tiempo, su edad, digamos, de vida, de estar en permanecer en buenas condiciones. El tribunal haya estado históricamente y se ha mantenido, ha sabido sortear esas circunstancias. Y entiendo si hubo ese problema eléctrico, sin embargo, este proyecto, usted, todas las magistraturas tenemos constancias, este presupuesto para ese arrendamiento se circuló unas horas después de la contingencia esta de esa falla al exterior del edificio. Respetuosamente, Presidenta, que yo no llamo conato de incendio del tribunal, porque fue una falla en los medidores al exterior del edificio. Este anteproyecto donde usted propone incrementar el arrendamiento se circuló de manera inmediata a esa falla técnica. Entonces, entiendo que si ya se hablaba de un arrendamiento, usted ya tenía otro tipo de valoraciones al margen de este suceso, porque para sacar cantidades de 3 millones como proyecto estratégico y 1.6 en el programa operativo, entiendo que ya hay un trabajo previo. Sin embargo, este proyecto se circula el mismo día, horas después, horas inmediatas, y entiendo que no hay dictamen técnico al respecto aún, acaba de señalar. Entonces entiendo que esta propuesta refiere a elementos que seguramente usted tiene, pero no necesariamente
al haberse circulado esto, yo no lo relaciono que tenga que ver con, o no sé, porque de manera inmediata a la par se solicita esto de arrendamiento. Perdón, presidenta, pero yo hablé de un poco más de 4.600.000 por dos motivos. Usted van dos documentos separados y efectivamente suman más de 55 millones, pero en el documento de programa operativo usted maneja un poco más de 1.600.000 y como proyecto estratégico maneja 3 millones de pesos y usted lo suma y eso da un total. Por eso en los dos documentos sí lleva para conceptos de arrendamiento un poco más de 4.600.000. Yo así lo veo, así está en los documentos que circuló. ¿Sería cuánto, presidenta? Muchas gracias. Advierto de sus señalamientos, cuestiones incluso calumniosas, que insinúan una cuestión que no comparto, respetuosamente se lo digo, y me preocupa los señalamientos calumniosos. Usted está insinuando que la falla fue horas de esto. Yo no lo denominaría una falla. A su administradora anterior, Nancy, me consta que mi preocupación era lo eléctrico y por eso ya no hay biblioteca ni trabajo social de la UAS ahí metido. Porque imagínese un conato de esos, bajar a niños en esas condiciones y por eso se calmen. Nomás eso le voy a contestar respecto a su señalamiento. Ahora bien, por cuanto hace la dignificación institucional, efectivamente se considera los recursos necesarios para hacer ese cambio. Entonces, está propuesto a consideración y una primera cosa que expuso es que de repente hay que tener orden para exponer las ideas porque es muy complicado para quien lleva el debate seguir el hilo entre situaciones calumniosas, planteamientos y opiniones. Entonces, ¿cómo yo me contesto y le brindo la atención de dar la información si está todo revuelto? ¿Me explico? Entonces, yo advierto tres cosas de su intervención. Una, que ya le contesté, lo de los señalamientos y las insinuaciones de la falla. Número dos, y antes de cambiar de tema, también le reitero lo que le dije ayer en la banqueta cuando usted dijo qué casualidad que ahorita ocurre esto, que tenemos el incidente de Nabolato y de la aprobación de presupuesto. Y eso ya conlleva una calumnia. Porque el día de mañana sale un dictamen y yo le pruebo que no es eso que usted está insinuando con esas palabras insinuantes. Eso es calumnia. Ahora, para mí, eso es un riesgo al personal y un riesgo que puedo yo llevar la responsabilidad como presidencia, pero al final somos un pleno y es compartida esa responsabilidad. No comparto eso que dice de que la presidencia trae el pulso, ustedes también. Y el día de mañana es el pleno y no es la presidencia, ¿no? Es la realidad, ¿no? Y para mí es más importante es dar esas condiciones de seguridad, que de todas maneras ya las teníamos vistas, porque desde que yo estaba de integrante, cuando estaba en la primera presidencia que a mí me tocó, cuando llegué, que era el magistrado Torres Cuchillas, alguna vez tuve un percance en la lámpara, la quitaron y yo advertí que había cables encintados rojo, verde, azul, de 1000 colores y de diferentes anualidades. Había unos cables que me hablaban, eran de un material que ya ni se usaba. No sé cuál era, pero sí me dijeron, no, es que este cableado no funciona. Yo siempre he traído latente que esto es una bomba de tiempo, ¿no? Al margen de los problemas de drenaje, que ya alguna vez un magistrado solicitó ahí, que se hiciera huelen muy mal los baños a los hombres, ¿no? Pero eso entiendo que es ya la misma temporalidad que está para atender eso, ¿no? No puedes cambiar una red de drenaje, pero lo eléctrico creo que sí, y además es un riesgo. Me regreso a la primera mención que hizo, y es la tercera y última a la que voy a hacer mención, sobre la prestación de la que yo le llamo ahora tercer quincena
derivado de que desde la gestión que usted tuvo a bien llevar a cabo, se hizo de manera regular. No sé su caso, pero durante la presidencia de Torres, sí recuerdo yo muchas ocasiones esa tercer quincena que yo le llamo, o gratificación de tiempo extra que le llama, a veces no nos llegaba. Y no, es más, a veces no llegaban ni las quincenas. Recordará usted que hubo una ocasión, yo sí confronté al magistrado, le dije, oiga, págale la quincena a la gente, porque no teníamos ni las quincenas, cosa que yo siempre le he reconocido en su gestión. En su gestión jamás tuvimos un problema como los que tuvimos en la gestión del magistrado Torres, ¿no? Siempre fue puntual la quincena y eso se lo voy a reconocer porque al final, pues para eso también trabaja la gente. Y por eso yo me he tomado a lo mejor la atribución de llamarle la atención quincena, pero sí, administrativamente tiene razón usted, es un bono de gratificación por tiempo extra, ¿no? Pero ya creo que ya hemos llegado a ese punto coincidente, usted, yo, los magistrados, cuando hemos hablado de esto, de derechos adquiridos, porque al final de cuentas tenemos varios años ya que cada mes recibimos esos 3 pagos, la primera, la segunda quincena y durante la segunda quincena recibir el tercer pago, que es el bono de gratificación de tiempo extra, que siempre es el mismo monto. Me disculpo si lo considera mal y lo llame la tercera quincena, tienes razón, es un bono de gratificación por tiempo extra. Sería cuánto de mi parte. Adelante, magistrado. Gracias. Gracias, presidenta. Brevemente, presidenta, para negar con total y absoluta claridad cualquier señalamiento, cualquier actuación de calumnia a su persona. Lo dije recientemente. Por respeto a su investidura, por respeto a la institución, solo me referiré a hechos que puedo demostrar y que corresponden. No me voy a pronunciar sobre conversaciones que pueden privadas, que pueden estar sacadas de contexto en una sesión formal. No lo he hecho, aún así sea para replicar. No es calumnia lo que yo no insinúo nada. Yo, en hechos que están en los correos de todas las magistraturas, reitero lo que yo señalé, es que de manera un par de horas después, de que sucedió la falla eléctrica en este tribunal, se circuló el proyecto de presupuesto y ahí ya venían estos montos que ascienden a 4.600.000 contemplados. Por eso yo refiero que seguramente usted tenía otras valoraciones de otra índole sobre el tribunal y que ha mencionado para proponer horas después este tema del arrendamiento, porque hasta entiendo que todavía no tiene un dictamen sobre esta falla técnica. Y no dudo, no pongo en duda cómo inicié mi participación, presidenta. Parto de la buena fe. Lo que presidencia de este tribunal proponga, que es lo necesario para este tribunal, y si, presidente, que es en pleno acatamiento, y no lo dudo, que todo lo que propone va ajustado a los principios de gasto público, prioridad, racionalidad y principalmente austeridad. Cuenta con mi voto de confianza, presidenta. Muchas gracias. Le agradezco mucho, magistrada, el voto de confianza y le ruego me disculpe si he usado algún término inadecuado a lo acordado, ¿no? Efectivamente, el presupuesto, como ya se acercaba la fecha de remitirlo esta semana a la SAP, pues sí fue de mi interés esos 2 puntos, pues las condiciones seguras, ya se había tenido la plática ya me habían dicho, por ejemplo, que el Pleno ya está dando mucha lata también con el tema de las termitas. Recordará que en la oficina que yo tenía también estaba unidad de termitas. Lo de la salida de emergencia me comentaban que se había hablado hace algunos años con la arrendadora y que no nos permitió una salida de emergencia en el Pleno. El tema de las lámparas que le digo, los aires también dejó de funcionar
uno de los, el aire integral en general, que tenía 2 compresores, ya estaba funcionando con un solo compresor y se terminó de descomponer el segundo. En fin, son una serie de señales de estos años que han pasado, ¿no? En el inmueble. Esa fue la razón por la cual también ya se tenía listo ese análisis, ¿no? Porque eran 2, o volver a pedir el estratégico de un edificio que iba a tardar otra vez y a ver si nos aprobaban, máxime que está el contexto de la reforma ahorita, ¿no? Que uno no sabe al final qué vaya a pasar, pero lo que sí sabemos es que estamos ahí en situaciones irregulares en el edificio. Entonces, no sé si alguien más desea intervenir. Adelante, magistrada. Sí, muchas gracias, magistrada presidenta. Sí, yo estaría a favor del proyecto de presupuesto. ¿Por qué razón? Si bien trae una regularización en cuanto al salario de las magistraturas, yo es algo que sí estuve comentando desde que entré aquí al tribunal, cada vez que se veía el presupuesto. ¿Por qué razón? Como dice la magistrada Verónica, sí es cierto, atendiendo la Constitución, están permitidos los bonos estos de extraordinarios. Sin embargo, cuando se dan como bonos extraordinarios esporádicos, porque también hay jurisprudencia. Yo lo comento porque esta parte me tocó verla en el Congreso. Cuando estaba en el Congreso yo, cuando a los diputados les redujeron el salario, pero se tomó como un incremento al salario en virtud que su prestación, su salario prácticamente eran 42,000 pesos, creo. Entonces, como les quitaron muchas otras cuestiones que les daban a través de bonos y se dijo se les va a dar 107,000, es decir, se integró al salario, muchos consideraron, y fue muy cuestionada en aquel entonces el Congreso, sobre todo la presidenta de Jucopo, de que se habían incrementado el sueldo. Sin embargo, hay jurisprudencia, eso no fue motivo de observación de la ACE, ¿no? Hay jurisprudencia en que te dice que cuando se dan de manera periódica, en este caso el bono es mensual, cada mes se considera parte de tu salario y que tu salario lo debes establecer en un tabulador, así lo dice la ley de remuneraciones. Esa es la diferencia para mí, nada más, de que está permitido los bonos, sí. Un bono a lo mejor en octubre, un bono de vez en cuando, pero cuando lo das de manera periódica, como es el caso de nosotros, es considerado parte del salario. Y la ley de remuneraciones ya nos dice, hey, hay que incorporarlo al tabulador si no estamos incurriendo por ahí en una responsabilidad. Por eso, para mí siempre estuve diciendo, hay que incorporarlo, que va a haber incremento, no es un incremento para mí al salario, sí hay un incremento en prestaciones como el aguinaldo, como en los bonos que nos hemos dado, que esos sí son bonos esporádicos. En los bonos que nos hemos dado, ahí sí va a haber incrementos, porque si van a ser 2 meses de sueldo, ya no van a ser, ya ahí va a entrar, ya no va a estar el bono dentro. Entonces, sí va a haber incrementos ahí, ¿no? Entonces, pero creo que valdría la pena creo que es más fuerte que nos hagan una observación por no estar, porque estarnos pagando un bono extra parte cada mes cuando ya forma parte de su salario, debe estar en un tabulador de remuneraciones. Estoy consciente que puede ser desde el momento que el presupuesto llegue al Congreso, que se considere así como un incremento y que podamos ser sujetos a críticas, ¿no? De decir, se están incrementando el sueldo, porque eso sucedió en el Congreso del Estado, cuando a los diputados les incorporan a los 107, hubo mucha crítica de que se habían aumentado, sin embargo, pues también se estuvo, insiste, no fue un incremento, sin embargo, fue una regularización. Entonces, cuando la auditoría verificó todo eso, no hubo observación por parte de auditoría, por eso yo sí estaría de acuerdo en esa parte. En cuanto a los secretarios de estudio y cuenta, pues también va a haber unos pequeños incrementos, no es que tenga un incremento, es la misma situación de nosotros, porque a ellos lo que se está haciendo extra es lo que se te daba
Y creo que dentro de eso también es con la finalidad de apoyar, porque es lo que se te daba de vales, esos 3,000 pesos pues ya no se te van a dar de vales, pero se te van a incorporar a tu sueldo. Y si bien sigue quedando su mismo sueldo porque pues ya no va a recibir los vales, sin embargo, si esos 3,000 pesos se van a ver reflejados desde mi punto de vista en los aguinaldos y en los bonos. Es la manera en la que se pudo ayudar ahora a los secretarios de estudio y cuenta. Entonces, por eso sí estaría de acuerdo yo en que en el proyecto de presupuesto como se está presentando. Sería cuánto, magistrada presidenta. Gracias, magistrada. Por favor, magistrada Verónica García. Solicito el uso de la voz, presidenta. Brevemente, yo señalaría tal como lo señalé en la previa, perdón respetuosamente, magistrada Aida, dice, no es incremento, es un intercambio de vales por incremento de sueldo. Sin embargo, el monto de los vales, de vales de gasolina sigue total como se venía dando, como se viene dando este año. Entonces no se ajustó. El proyecto, si se van a retirar eso, sigue contemplando darle vales. O sea, entiendo que serían para los propios secretarios, pero sigo insistiendo, no sé si hay un error ahí de cálculo, presidenta, pero porque el proyecto lleva incremento y lleva vales para los secretarios de gasolinas. No es una permuta, el proyecto lleva las dos prestaciones, pero presidencia, sigo diciendo, presidencia sabe pues para lo que alcanza, los principios del gasto. Por eso para mí es un incremento para los secretarios de estudio y cuenta, porque va el monto para sus vales de manera íntegro, así lo advierto, porque no hubo un ajuste a los vales, y va el monto total de vales de los que recibimos vales de gasolina, se sigue conservando. Por eso yo lo sigo viendo como incremento solo para secretarios, y de ahí fue que mi petición que se hiciera extensiva para el resto del personal. Y solo precisar que esos bonos extraordinarios fueron auditados, han sido auditados de años anteriores y no han tenido observación alguna por parte de la auditoría. Sería cuanto de mi parte. Sí, muchas gracias. Sí, como lo comentábamos en la previa que se hacía la pregunta concreta, efectivamente es el mismo caso de la Secretaría de Estudio y Cuenta. De manera mensual reciben esos vales, entonces sí es regularización también en el caso de ellos. ¿Sería cuánto? No sé si alguien más desea intervenir. De no haber intervenciones, procederemos a recabar el sentido de la votación. Por favor, secretaria general. Con el permiso de la presidencia. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor. Magistrada Aida Insunza Cázares. A favor. Magistrado Luis Alfredo Santana Barraza. A favor. Magistrada Carolina Chávez Rangel. A favor. Gracias. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del acuerdo administrativo relativo a la aprobación de la propuesta de proyecto de presupuesto operativo anual del ejercicio 2025 ha sido aprobado. Pero en consecuencia, el proyecto de resolución del acuerdo administrativo relativo a la aprobación de la propuesta del proyecto de presupuesto operativo anual del ejercicio 2025 se resuelve único. Se acuerda con unanimidad de las y los integrantes del Pleno del Programa de Presupuesto Operativo Anual del ejercicio 2025 con una cantidad de 55.786.987
pesos. Así lo acordaron las magistraturas ante la licenciada Ana Cristina Félix Franco, secretaria general de actualidad. De no haber más intervenciones, habiéndose agotado los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados y clausura esta sesión, siendo las 11 horas con 52 minutos del día 29 de agosto de 2024. Buenas tardes.